En nuestra primera clase ya vimos cómo mostrar datos usando print y entre comillas poníamos un mensaje, o bien usando print y entre comillas poníamos un mensaje seguido por una coma y una variable. También vimos cómo ingresar los datos usando un nombre variable igual row-input y entre paréntesis el mensaje colocado entre comillas. Así se ingresan y se muestran datos. En esta clase vamos a ver cómo convertir variables que son string a variables numéricas y cómo hacer operaciones aritméticas con esas variables. Vemos primero que hay distintos tipos de variables. Por ahora vamos a ver solamente dos tipos. Hay muchas más, pero vamos a ver las dos que vamos a usar por mientras. Primero tenemos las variables string. Su contenido es tratado como caracteres. Por ejemplo, supongamos yo tengo una variable nombre y le asigno el valor igual, entre comillas, Jorge Pérez. ¿Qué quiere decir? Que es tratado como caracteres, que no puedo hacer operaciones matemáticas con los valores de estas variables. Solamente puedo concatenarlas. Ya vamos a ver qué es eso. Ejemplo de variable string. Tenemos, por ejemplo, nombre y le hacemos igual a Pedro, entre comillas. Otra variable string, apellido, y lo hacemos igual a Fernández, entre comillas. Podríamos entonces concatenar estas dos variables usando el signo más en una nueva variable. Supongamos que le ponemos identificación a esa variable y es igual nombre más un espacio en blanco más el apellido. Entonces nuestra variable nos quedaría identificación igual Pedro Fernández. En general a las variables le podemos poner cualquier nombre sujeto a ciertas restricciones que vamos a ver al final de esta clase. Las variables string también pueden contener números, pero los números son tratados como caracteres, es decir, que si uno suma dos variables string con números, los números no se suman. A ver, veámoslo en un ejemplo. Tenemos num1 igual 300, num2 igual 250, entonces si hacemos una variable num3 que sea num1 más num2, si queremos almacenar números para hacer operaciones con estos números, operaciones matemáticas, debemos transformar la variable string al tipo float. Float es número decimal. Float se llama así por punto flotante. Es un número con decimales. Siempre que usamos nosotros la instrucción variable igual row input, esa variable siempre va a quedar almacenada como un string. Entonces, si nosotros queremos tratarla como número, siempre después del row input tenemos que convertirla a float, a un número decimal.
Por ejemplo, si ponemos precio igual row input ingresa el precio entre comillas, cantidad row input ingresa la cantidad entre comillas, no podríamos multiplicar precio por cantidad. Para poder multiplicarlo tenemos que convertirlas primero a punto flotante. Float precio multiplicado, multiplicado usamos asterisco, float cantidad. En lugar de poner float cada vez que lo usamos, hay otra forma que es más usada, que es la que vamos a usar a partir de ahora. Entonces siempre después que entramos una variable con row input ponemos precio igual float precio, cantidad igual float cantidad entre paréntesis. Y desde ese momento ya podemos usar las variables como números. Podemos hacer total igual precio por cantidad. Nuestro programa entonces será un programa que pregunta el número de horas trabajadas, la tarifa por hora y va a calcular cuánto hay que pagar. Y este es el código, bastante sencillo. Entra las horas trabajadas, las convierte a número, entra la tarifa, la convierte a número, calcula el total, horas por tarifa e imprime. Tal como hicimos antes, este es el programa. Lo grabamos con el editor de idle. No vamos a repetir. De ahora en adelante vamos a suponer que ya saben hacer esta parte. Entramos a la ventana de comandos. Nos cambiamos al subir a la carpeta API. Ejecutamos el programa. Al ejecutar nos pregunta ingresa las horas trabajadas. Ingresamos 26 horas, ingresa tarifa por hora a 3.000 y el total a pagar son 78.000. Ejecutamos de nuevo el programa con otros datos. 48 horas trabajadas a 200 y nos da el resultado. Los nombres de variables. Se pueden usar números y letras, pero la variable siempre debe comenzar con una letra, no con un número. Se pueden usar mayúsculas y minúsculas. Pero Python distingue entre mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo la variable número con la primera en minúscula que número con la primera en mayúscula. Son dos nombres distintos. También se puede usar el guión bajo. No se pueden usar los tildes, excepto en el Python .3 hacia arriba, pero mejor nunca usar tilde en nombre variable. En general nunca usar ningún carácter especial, ni ñ, ni el signo peso, ni el signo porcentaje, ninguno. Tampoco se pueden usar las palabras reservadas al Python, que son las instrucciones. Como ven, es bastante sencillo este programa y el asunto de las variables. Ya sabemos más o menos cuáles son las convenciones para ponerle nombre a las variables. Sabemos que después de un row input, la variable que se produce siempre es string y si queremos hacer alguna operación matemática con ella la tenemos que convertir a numérica. Puede ser float para que quede con un número con decimales. Si queremos entero también podríamos usar int en lugar de float. En general, a medida que vayamos necesitando nuevos conocimientos los vamos a ir buscando. Eso es por ahora. Próxima clase vamos a ver las instrucciones if, que son un poquito más complicadas. Nos vemos.